Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión, a este Facebook Live, otro programa que realizamos con todo el equipo en el medio de esta cuarentena y la grave crisis que están padeciendo y que estamos padeciendo los colombianos y las colombianas y que ha golpeado con mucha dureza a sectores amplios de la población. Hoy vamos a tener un especial bien importante sobre las tarifas de energía eléctrica y en particular los abusos que se están cometiendo en Bogotá por parte de Enel Codensa. Vamos a explicar quién es Enel Codensa, cuál ha sido, digamos, un poco los antecedentes y cómo aparece esta empresa en Bogotá. Y vamos a aprovechar para que la gente entienda cómo es que le cobran la tarifa de energía eléctrica, qué es lo que le están cobrando, por qué está aumentando esa tarifa y qué se puede hacer en este momento. Recuerden compartir esta transmisión en sus perfiles para que más personas se puedan conectar. Vamos a tener un invitado muy especial esta noche, una persona que lleva décadas, diría yo, estudiando este problema de la energía eléctrica desde el punto de vista de la infraestructura y especialmente desde el punto de vista financiero y cómo esto está golpeando los bolsillos de la gente. Bueno, le voy a comenzar antes de que arranquemos y mientras se conectan más personas, recuerden compartir la transmisión. Voy a darle algunos saludos a las personas que ya nos están escribiendo, a Iliana Márquez de la Fuente que nos dice: privatizaron y las facturas ahora están por las nubes. Vamos a explicar un poco cuáles han sido las consecuencias de la privatización, de estos procesos, de esta andanada de privatizaciones. Y sí, estoy de acuerdo con Iliana cuando señala que una de las consecuencias ha sido un abuso en el cobro por parte de multinacionales como Enel Codensa. Diana Castro, también un saludo muy especial, dice: no aguantamos más incrementos en los servicios públicos. Claro, en medio pues de esta crisis tan grave, la gente sin ingresos, no solamente las personas de bajos ingresos, sino también la clase media, pues hay muchísimas dificultades para poder cumplir con el pago de los servicios públicos y además en medio de unos incrementos exagerados de estas tarifas. También un saludo a Enrique Villavizar Bueno, que nos escribe, dice: los que vivimos en el campo estamos alarmados ante el incremento en las tarifas de energía. ¿Así pretenden que el campo sea rentable? Claro que sí, toda la razón, Enrique, y no solamente el campo, también la industria de las ciudades. Uno de los problemas de la poca competitividad que tiene hoy nuestro aparato productivo, tanto industrial como agropecuario, es que los costos de la energía eléctrica en Colombia son mucho más caros que los de otros países. Los productores de Estados Unidos, de Europa o de China pueden producir a unos costos más bajos, entre otras cosas porque tienen tarifas de energía eléctrica más bajas, y esto hace pues que en medio de la competencia, la globalización neoliberal, nuestros productores sean muy afectados. Bueno, vamos a arrancar. También un saludo a Mauricio Aldana, a José Kuhn. Por favor, escríbanos sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar intentando responder todas estas preguntas. Y bueno, primero, ya arrancando en materia, quiero presentarles a mi invitado de esta noche, una persona que ha estudiado con mucho detalle y detenimiento este problema de las tarifas de energía eléctrica, que digamos es bien enredado, pero vamos a hacer un esfuerzo grande por explicárselos a ustedes de manera muy sencilla, porque como decía Carlos Gaviria, para poder defender nuestros derechos es necesario entender con cierto nivel de detalle cuáles son las causas de las violaciones de nuestros derechos. Así que vamos a hacer un esfuerzo por no ser tan ladrilludos. Mucha gente me dice que a veces yo soy muy ladrilludo explicando las cosas, pero tenemos hoy un excelente invitado que yo creo que nos puede explicar las cosas de manera más sencilla. Él es Ramiro Rueda. Él es ingeniero eléctrico con una maestría en administración de empresas de la Universidad de los Andes. Tiene 35 años de experiencia en el sector eléctrico porque trabajó en la empresa de energía de Bogotá y también trabajó en Codensa antes, incluso también de que llegara en él. Y en este momento es empresario, es un pequeño empresario, es consultor empresarial y además es integrante de la junta directiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca, gremio de las microempresas y de las pequeñas empresas que ha estado muy activo en medio de la crisis que estamos viviendo. Ramiro, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Manuel, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están con nosotros y nos están acompañando. Esperamos poderles contribuir a aclararles algunas dudas y dejar algunos mensajes con estos términos, con esto que está pasando en el sector eléctrico, que no solo ocurre en Bogotá, Cundinamarca, sino que de lo que vamos a hablar aquí, a pesar de que los números están soportados en Bogotá, Cundinamarca, se replica exactamente igual en todo el país.
Bueno, Ramiro, en primer lugar, ¿por qué no nos da una opinión general de lo que está sucediendo? Nos han llegado muchas denuncias por el aumento de la tarifa. Y bueno, una explicación es porque ha aumentado el consumo en la medida en que estamos en confinamiento. Seguramente estamos consumiendo más energía eléctrica cada mes, pero también la gente está revisando las facturas con detalle y se ha dado cuenta que está aumentando el costo del kilovatio. O sea, el aumento de la tarifa no solamente es por un aumento del consumo, sino el costo del kilovatio que nos cobra en el Codensa está aumentando. Comencemos entonces, Ramiro, que usted nos dé como una explicación general y ya después vamos detallando cada una de las causas de este aumento tarifario. Bueno, perfecto. Lo primero es que precisar que la gente, lo primero que mira es la factura. Entonces, la factura, que es el costo total, debe tener tres posibles razones por las que el costo total de pagar en la factura se puede haber incrementado. Uno, ya lo dijo Manuel, el incremento del consumo porque nos encontramos más tiempo, etcétera, más personas. Luego, si los kilovatios hora que se consumieron son superiores a los que veníamos consumiendo, eso se refleja en la factura. En segundo lugar, porque, y esto aplica mucho a pequeñas empresas, porque el medidor o el acceso al medidor no se haya podido tener lectura por parte de los operarios de Codensa y en consecuencia están produciendo una factura basada en un consumo promedio que, por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña, bueno, o de una empresa común y corriente, pues ese consumo con una empresa apagada es el 15% de un consumo promedio que se basa en los últimos 6 meses, que era una empresa en producción que indudablemente va a tener una factura bastante superior. Entonces, esa lectura, esa factura basada en el consumo promedio también genera unas facturas escandalosas. Y la más importante, y me alegra mucho que ya oiga uno a mucha gente, quiere decir que hemos logrado que la gente entienda que el costo unitario del kilovatio hora, que es la esencia de la facturación, pues si ha tenido incrementos, en este caso, en la zona de Bogotá, Cundinamarca, estamos hablando de que el incremento ha sido pues prácticamente del orden del 6% en el último mes y casi de un 27% en el último año. Entonces es importante que entendamos que ese costo del kilovatio hora tiene varias componentes que quisiera explicar y desagregar para dar algunas, digamos, tips de dónde es que se han generado los incrementos. Perfecto, entonces vamos a explicar qué es lo que nos cobran en la tarifa del servicio de energía eléctrica. Le pediría el favor a Diana, que es nuestra excelente productora de este programa, que pongamos una imagen para que ustedes puedan entender, porque esto es bien complicado, pero un poco para que se pueda entender qué es lo que nos cobran. Pues en la tarifa de energía eléctrica básicamente nos cobran todo lo que cuesta traer el servicio de energía eléctrica desde la generación, desde donde se generan, que la energía se genera o en hidroeléctricas o en termoeléctricas, y nos cobran todo lo que cuesta traer el servicio hasta nuestras viviendas, hasta nuestras casas. Entonces tiene varios componentes. Ahí ustedes tienen un dibujito que más o menos explica cómo es que funciona esto. ¿Cuáles son todas las actividades que se tienen que realizar para que en este momento estemos consumiendo energía mirando o viendo esta transmisión a través del computador? En primer lugar, la primera actividad, la generación de la energía eléctrica, que generalmente se hace en centrales hidroeléctricas o termoeléctricas. Las hidroeléctricas son las que producen energía a punta de agua, los embalses como Betania, y las termoeléctricas son las que generan energía a partir de combustibles fósiles. Esa es la primera actividad, y dentro de la tarifa hay un costo que nos cobran, que es el de la generación. Por otro lado está el de la transmisión. Ahí en el dibujito también ustedes pueden ver que después de la generación vienen las torres grandes de energía, las que uno podría decir de alta tensión, y nos cobran ese servicio de transmisión, que son las líneas grandes de alta tensión, las torres grandes. Después viene la distribución.
Esas torres grandes de alta tensión después se vuelven de media y baja tensión y comienzan a llegar a las ciudades y a los pueblos y a los municipios del país. Eso ya cuando es media o baja tensión se vuelve la distribución. Ese también es otro costo que nos cobra. Y además de la distribución, que ya es finalmente como llega a nuestras residencias con los transformadores pequeños y todas las acometidas que llegan a las viviendas, pues también nos cobran el costo de comercialización, que es lo que vale imprimir la factura, llevarla a las casas, que los trabajadores vayan y lean el consumo de cada mes. Todos esos son los componentes de la factura, pero además nos cobran otras dos cosas. Nos cobran las pérdidas de energía, que es lo que la energía que se pierde en todo este proceso, es decir, la cantidad de energía que se genera en la hidroeléctrica no es la misma que llega a la residencia, se pierde una parte de esa energía durante todo ese proceso y eso lo pagamos los usuarios y nos cobran otros costos. Básicamente ese es el dibujo. Entonces, Ramiro, ¿por qué no explicamos, digamos, cuál es la razón fundamental por la cual viene aumentando la tarifa en estos días de confinamiento y de cuarentena, ya digamos con un poco más claro de cómo es todo este proceso? Bueno, miremos inicialmente que todos esos costos agregados, que es lo que se llama el costo unitario del kilovatio hora, de mayo de 2019 a abril del 2020 subió un 11%, es 3 veces el IPC del año. Y en el último mes, esa misma componente se incrementó en un 5.23%. ¿Cuáles son los tres factores en que nos vamos a concentrar que originaron esos incrementos? El primero, la generación, la componente de generación. Ese factor de generación en los últimos 12 meses se incrementó el 26.8%, es decir, 7 veces el IPC de los últimos 12 meses. Y en el último mes la generación subió 11.71%, 20.6 veces el IPC del último mes. Eso en la componente de generación. La componente de transmisión, bueno, voy a decir, la componente de generación normalmente se ve afectada en mucho por algo que llevamos toda la vida oyéndolo, y es que las épocas de verano obligan a unos incrementos en los precios de bolsa de la generación y eso pues se transfiere en los costos de generación. Dentro de esa generación hay una prima que se le paga a los generadores, que más adelante hablamos un poquito más en detalle qué es, pero no quiero que perdamos de vista que esa prima, que es el famoso cargo por confiabilidad, subió en el último año casi el 28%. Dentro de esa componente de generación, ese cargo por confiabilidad, que es una prima que se le paga a los generadores, subió el 28%. Muy bien. En la transmisión, que es en toda la infraestructura para traer la generación a los centros de distribución grandes en las ciudades, también vemos que hubo unos incrementos del 17.44% en los últimos 12 meses, es decir, 4.6 veces el IPC anual, y 8.42%, que equivale a casi 15 veces el IPC mensual, fue el incremento de la transmisión. El incremento del factor de pérdidas, esa componente de factor de pérdidas que no se refiere a las pérdidas técnicas, sino que se refiere a las pérdidas no técnicas, es decir, las pérdidas que se conocen como pérdidas negras, los fraudes de energía que no se logran facturar ya por mala gestión del operador, porque no hace lo que corresponda. Esas pérdidas no técnicas que se reconocen como una componente adicional, se le reconoce la infraestructura y las inversiones que se hacen, se incrementó el 23%, que equivale a 6 veces el IPC del último año, y en el último mes se incrementó el 10.56%, 18,5 veces el IPC del último mes. Ahí están las tres causas principales
por las que se ha venido incrementando el costo unitario. Las otras componentes de la factura pesan un poco menos y han sufrido realmente modificaciones mucho más pequeñas. Bueno, Ramiro, vamos a entrar a explicar un poco más en detalle por qué han aumentado y vamos a arrancar por la generación, pero antes vamos a mostrarles algunos videos de los atropellos que viene cometiendo en el Codensa en esto de las tarifas, algunos videos que nos han enviado usuarios. Y vamos a arrancar con un video que nos envió Hernán Niño. Él es empresario, tiene una empresa de químicos, una pequeña empresa de químicos aquí en Bogotá, y señala con mucha preocupación los aumentos de la tarifa en medio de una época en que la fábrica está cerrada y no se está produciendo nada. ¿Podemos poner, por favor, el video de Hernán Niño? Buenas tardes. Con este video quiero demostrar mi inconformidad por las sucesivas alzas que ha presentado Codensa en nuestras tarifas de energía. Es increíble que con la tragedia que estamos pasando los empresarios, después de más de un mes de cerrar nuestras plantas, nos sigan llegando incrementadas estas tarifas. No sé qué están pensando, porque realmente esto desfavorece el arranque de nuestras empresas. Bueno, buena tarde. Bueno, esa es una de las reiteradas quejas aquí en Bogotá. Incluso nos están escribiendo muchas personas como Wilson Andrés Duarte, en donde señalan que no tienen locales o establecimientos que no están funcionando, no están consumiendo energía y de todas formas le están cobrando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como explicó Ramiro, lo que hace la empresa o lo que está haciendo en el Codensa es, como no puede hacer generalmente al estar cerrado el establecimiento y no hacen la lectura del consumo de ese mes, entonces lo que hacen es hacer un promedio de los últimos 6 meses y sobre eso es que cobran. Es decir, puede que el establecimiento, ya sea un pequeño comercio o ya sea una fábrica, una industria, no esté funcionando y no haya consumo, igual están haciendo ese promedio. Me pueden escribir a mis redes sociales o se pueden meter a mi página de internet y ahí van a encontrar un formato de derecho de petición para que las personas que están sufriendo este problema le envíen ese derecho de petición en el Codensa. Es el primer paso para iniciar un reclamo por los cobros abusivos de Enel. Muchas personas escriben y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, el primer paso es este. Me pueden escribir, repito, a mis redes sociales, a mi correo electrónico es concejalmanuelsarmiento@gmail.com y nosotros le vamos a enviar ese formato, todo el equipo que está al tanto de esta situación. Hay otras situaciones como la que ya explicaba Ramiro, como el aumento del kilovatio hora. Y bueno, volvamos entonces a Ramiro para seguir entendiendo esto. Es bien importante que ustedes lo entiendan también para que puedan ejercer sus reclamos y sus derechos. Ramiro nos decía entonces que de todos esos componentes que nos cobran en la tarifa de energía eléctrica hay problemas sobre todo en 3. Y señalaba primero la generación, el costo de generación, que es lo que nos cobran las empresas que generan energía eléctrica, las hidroeléctricas, las termoeléctricas, es lo que nos cobran en la tarifa. Y en esto primero un comentario, y tiene que ver con este lío de la privatización. Cada vez se consolida más un oligopolio en la generación de energía, o sea, son pocas empresas las que se adueñan o controlan ese mercado de generación. Y cuando son pocas empresas las que están en eso, es muy fácil que se pongan de acuerdo y hagan o incurran en prácticas de posición dominante que aprovechen ese control que tienen sobre el mercado para imponernos tarifas supremamente altas. La última cifra que tenemos es que entre EMGESA, EPM e Isagen controlan el 60% del mercado de generación de energía. Solo 3 empresas tienen el 60% de la generación. Por eso es el lío de las privatizaciones, porque si eso estuviera en manos del Estado, pues el Estado puede controlar eso, pero si está en manos de negociantes privados, y eso es un peligro grandísimo y un riesgo enorme. Y aquí de estas 3 empresas, en EMGESA, EPM e Isagen, hay 2 que son controladas por transnacionales, por capital extranjero privado. Una EMGESA, que es una empresa controlada por Enel, la misma de Codensa, que es una multinacional italiana, y la otra, sí, obvio, Isagen, la que privatizaron hace poco en el gobierno de Juan Manuel Santos, que está controlada por un fondo de inversiones privado que se llama Brookfield. Ya ahí eso es un riesgo enorme porque ese oligopolio les permite jugar con esas tarifas y aumentar esos costos de generación como ha venido sucediendo.
Pero además Ramiro decía otra cosa. En el costo de generación nos cobran algo que se llama el cargo por disponibilidad. ¿Qué es este asunto del cargo por disponibilidad, Ramiro, por favor, para que nos explique? Un comentario en general antes de entrar al cargo por confiabilidad. El oligopolio es en todos los eslabones de la cadena. O sea, yo en los estudios y en las cosas que he realizado, todo el negocio, llámelo comercialización, distribución, bueno, la transmisión es único, prácticamente es un monopolio per se, pero en toda la cadena del negocio está en manos de no más de 5 empresas, el 90 o 95%, ya sea de los clientes, de los activos, de las utilidades, etcétera, etcétera. Eso no es solo la generación, sino en general. Bueno, el cargo por confiabilidad, básicamente, ¿qué es? El propio nombre dice, nosotros tenemos una demanda que atender y esa demanda obedece a una oferta de energía en ciertas condiciones, pero como la generación de energía tiene varios factores que la afectan, entre ellas el clima, y si la matriz energética también, si es muy hidráulica, como en el caso nuestro, que la mayoría es hidráulica, casi un 70%, y el 30% restante térmica. Entonces, digamos que todo eso afecta el modelo que permite abastecer de una manera segura la demanda. Entonces, hay que pagar un seguro. Y ese seguro consiste en que voy a ofrecer, en lugar de 100 unidades que yo necesito para la demanda, voy a ofrecer 120 o 130 unidades para que en condiciones críticas, en esas condiciones críticas, esa reserva que está en stand-by pueda entrar a suplir y se pueda atender la demanda al 100%. Esa es el cargo por confiabilidad, que se remunera a unos generadores que hacen ofertas de esas obligaciones de energía firme para que cuando se necesite ellos salgan despachados, entreguen la energía que se demanda y no haya absolutamente ningún problema para atender esa demanda. Es una especie de seguro que todos pagamos en la tarifa. Ese segurito pesa el 30% del costo de la generación y es una prima que, además de que se da esa prima cuando salen despachados, pues ellos venden su energía y, como normalmente es en condiciones de escasez, a unos precios exorbitantes y bastante interesantes. Entonces miren ustedes aquí el robo tan terrible. Pagamos un seguro todos los meses en nuestra tarifa de energía eléctrica. Y ese seguro lo pagamos para que cuando hay un problema, digamos que los embalses bajen su nivel, entonces eso aumenta los costos de la generación, pues ese seguro lo pagamos para que el aumento tarifario pues no nos impacte de manera tan grande. Y resulta que ese seguro, a pesar de que lo pagamos cada mes en nuestra factura, resulta que no está sirviendo para efectivamente impedir esos aumentos arbitrarios y abusivos de la tarifa de energía eléctrica. Es decir, esa es otra forma de robos. Ramiro, aquí nos escribe Ángela María Gómez, nos hace una pregunta bien interesante, nos dice, ¿en Bogotá o en todo el país estamos pagando el robo de Electricaribe, que es otro de los casos de privatizaciones y de corrupción supremamente grande, Ramiro? Sí, claro, hay una sobretasa que es de 4 pesos por kilovatio hora, que lo estamos pagando en todo el país. Vean ustedes, entonces, todo ese negociazo de corrupción y de problemas de Electricaribe, Ángela María, pues sí, lo estamos pagando en la tarifa. ¿Por qué? Por algo que denominamos el paquetazo tarifario de Duque, que nos lo impuso en el Plan Nacional de Desarrollo, que le aprobaron las mayorías el año pasado. Bueno, vamos a hablar ya un poco de Codensa, de Enel Codensa, Ramiro, que también usted ha estudiado bastante el tema. Y usted nos Manuel, decía, sí, señor. Si me permite, antes de pasar a ese tema, terminamos con los dos otros factores, transmisión y pérdidas. Perfecto. Bueno, la transmisión, que era la que les mencionaba, que se había incrementado casi 15 veces el IPC del mes, básicamente eso se remunera con unos costos anuales equivalentes de una infraestructura a la que se le reconoce a esas inversiones
una tasa de rentabilidad que en nuestro caso es casi el doble del estándar mundial. El estándar mundial anda en 8 o 9%, aquí le remuneramos el 14, 12, entre el 12 y el 14%, tanto en transmisión como en distribución. La transmisión no tiene nada que ver ni con el invierno, ni con el verano, ni con nada de esos fenómenos que han explicado como los causantes más importantes de la tarifa. Y en el tema de pérdidas, que no lo quiero dejar pasar, que también ha habido un incremento importante de 23% en los últimos 12 meses y 10.6% en el último mes, es básicamente las inversiones que hacen las compañías, remunerar las inversiones que hacen las compañías para evitar que le roben energía, que haya fraudes alrededor de la energía. Entonces, ahí aplica el mismo modelo, unas tasas de descuento también exageradas, con un detalle: normalmente en el mundo esos planes de pérdidas son autosostenibles porque son los beneficios de un punto de pérdidas que se recupere significa, dicen los estudiosos de estos temas, entre 6 y 8 millones de dólares anuales por un punto que se recupere de por vida por mayores ventas de energía o por menores compras. Son dos detalles que son importantes que no dejemos pasar, y esos dos últimos factores nada tienen que ver con inviernos ni veranos ni especulaciones de bolsa. Ramiro, ¿quién nos cobra las pérdidas? ¿Quién es el responsable de las pérdidas y quién nos los cobra? Eso está determinado en la tarifa. Uno presenta, digamos, los operadores de red presentan un plan de pérdidas con unas inversiones, se lo presentan a la CREG acepta el plan y define la componente que va a ir en la tarifa como parte de todo este costo unitario. Entonces, todos pagamos los robos de energía, incluso que se hacen por mala gestión, digamos, una energía que no se lea, un medidor que esté facturando mal, que no son necesariamente robos, pero hay una diferencia entre lo que se compra y lo que se vende. Todo eso lo pagamos en ese plan de pérdidas. Entonces vean ustedes, Codensa no hace, supongamos que no hace bien la lectura de los medidores, es negligente, no tiene los suficientes trabajadores, no invierte mucho en eso, y entonces no lee bien el consumo de todas las viviendas, y eso que no lee bien por culpa de Codensa y de Enel, lo terminamos pagando nosotros los usuarios. Y lo que Ramiro nos ha explicado es que uno de los factores por los cuales en Bogotá ha aumentado la tarifa es porque aumentó ese costo de pérdidas. O sea, cosas que deberían ser imputables a Codensa muchas veces terminan cobrándole a los usuarios, y eso explica el aumento del kilovatio hora. Recuerden entonces, nos han aumentado el costo del kilovatio hora en Bogotá, ha aumentado por el aumento de los costos de generación y por el aumento de los costos en transmisión y también por el aumento en los costos de las pérdidas, que es lo que finalmente nos termina cobrando también en el Codensa. Esto también tiene que ver, y lo decían algunas de las personas que están conectadas, lo decían al inicio de la transmisión, con toda esta oleada de privatizaciones. Cuando arrancó esto de las privatizaciones nos dijeron, no, qué bueno que se privatice porque resulta que los privados, las empresas privadas y particularmente las empresas de capital extranjero, pues son muy buenas y son muy eficientes y vamos a recibir con estas privatizaciones un servicio de muchísima mejor calidad, pero a la vez más barato. Llevamos 30 años oyendo ese cuento, desde la apertura económica de César Gaviria, y han privatizado casi todas las empresas del sector. Pues en Bogotá adelantaron una privatización de la empresa de energía de Bogotá. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues no es cierto que estos monopolios privados sean más eficientes y que el servicio sea muy bueno y que las tarifas sean muy caras, y además en medio de todo esto se aprovechan y cometen abusos como este de cobrarle a establecimientos comerciales e industriales que no están operando, les cobran un consumo promediando el consumo de los últimos 6 meses, y aprovechan también posiciones dominantes para cobrarnos seguros que no nos sirven o para cobrarnos unos costos de generación que no corresponden realmente con sus costos. Bueno, un saludo también rápidamente a Ángela María, a Jamer Jiménez también nos está conectado, a Carlos Arturo Fonseca desde la localidad de Usme, que también nos ha enviado videos y fotos sobre cómo han aumentado las tarifas.
Hilda Lozano también. Ahora vamos a hablar, Hilda, sobre el tema de la financiación de los pagos y las ayudas. Samuel Vega, también un saludo para todas las personas. Recuerden seguir compartiendo esta transmisión. Vamos a continuar ahora con un bloque explicando un poco cómo está este lío de Codensa y de Enel, pero antes de iniciar ese bloque, los invito a que veamos rápidamente otro video de otro usuario afectado. Él es Julio Suárez, quien nos envió un video de la localidad de Antonio Nariño. Es un residente de un barrio estrato 3 y tuvo un crecimiento, Ramiro, oiga, es un crecimiento del 45% en la factura de energía en el mes de abril. Vamos entonces con el video del señor Julio Suárez. Señor concejal, muy buenas tardes, demás presentes. Mi nombre es Julio Suárez Castellano, resido en la localidad 15 Antonio Nariño, estrato 3. Mi queja radica en lo siguiente: el recibo de consumo o pago para el mes de marzo me llegó por 155.000 pesos. El consumo y pago del recibo para pagar en el mes de abril me llegó por 224.900 pesos. No sé cómo esta exageración del consumo en un tiempo, en una familia de 4 personas que no cocinamos con gas, no se plancha porque no hay necesidad de planchar. Hay 2 televisores, que siempre han existido 2 televisores, y en este momento la empresa de energía no sé por qué se aprovecha, si será por la situación por la cual nos encontramos pasando de esta epidemia. Bueno, aquí tenemos entonces a don Julio que nos hace esta denuncia. Tenemos otro formato de un derecho de petición para hacer el reclamo. O sea, ya les expliqué que teníamos un formato y un derecho de petición para aquellos establecimientos que no están abiertos y que les están cobrando el promedio de los últimos 6 meses. Y diseñamos otro formato y un derecho de petición para las personas quienes han visto en su factura un aumento exorbitante del costo unitario de kilovatio hora. Nos pueden escribir a mis redes sociales, a mi correo electrónico concejalmanuelsarmiento@gmail.com, o pueden ingresar a la página manuelsarmiento.com y ahí pueden descargar el formato de ese derecho de petición, que es el primer paso para iniciar un reclamo. Que bueno, eso es todo un vía crucis, porque todo eso está diseñado para que los usuarios no puedan reclamar, pero hay que hacerlo y hay que agotar todas las instancias porque no se pueden permitir este tipo de abusos. Hablemos entonces un poco en el Codensa, Ramiro. En el Codensa, dentro de toda esa imagen que vimos al principio, en el Codensa es la que nos cobra o es la encargada de la distribución y la comercialización, y es la que finalmente nos cobra la factura. Usted ha sido muy crítico en el Codensa por los abusos en la tarifa, pero también por la mala infraestructura que tiene en el Codensa. Y en los últimos meses han aumentado las quejas de los usuarios por los apagones, por el mal servicio, porque se va y se viene la luz, porque se dañan los electrodomésticos. O sea, cada vez estamos viviendo situaciones muy parecidas a la de nuestros compatriotas en la costa Caribe con Electricaribe. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este servicio de Codensa, que digamos no es de buena calidad, Ramiro? En general esto ocurre también igual en todo el país. Realmente es que el modelo de la regulación está establecido para privilegiar las inversiones, incluso si se necesiten o no, y no le da la misma importancia a la reposición de la infraestructura. Entonces, normalmente yo puedo tener una infraestructura con 50 años de servicio, como hay mucha en Bogotá. Si usted va a la infraestructura de todo el centro de Bogotá, yo nací para el sector eléctrico en el año 83, finalizando el año 83, inicié mis primeros pinos en el año 84, y todavía de esta época hay mucha infraestructura en operación. Entonces, como esa infraestructura me la remuneran como si fuera infraestructura casi nueva, hasta hace no mucho me la remuneraban como si fuera nueva. Entonces, es como si yo prestara el servicio de taxi en un taxi modelo 1950, pero por la estructura como está definida, la valoración y determinación de la tarifa, me pagaran la carrera como si la estuviera prestando con un Jaguar 2020, y pues no tengo ninguna razón para cambiar mi carro viejito
porque si funciona, no me penalizan, las exigencias de calidad de servicio no son lo suficientemente rudas, pues sencillamente para mí es más rentable, y eso es el modelo para todos, pagar las penalizaciones que invertir en reposición de activos. Esto es increíble, es que eso pasa mucho. Yo, desde que Ramiro a mí me explicó esto que nos acaba de explicar, cuando salgan de sus casas, vayan y vean la red de la energía que tienen. Entonces uno ve por todos los barrios de Bogotá, postes vueltos nada, transformadores medio quemados, esos cables, todo desorganizado, no hay una subterranización de las redes, bueno, todo eso vuelto nada, viejo, y resulta que como Ramiro nos acaba de explicar, nos cobran todo eso como si fuera nuevo. O sea, un transformador cuando sale de la fábrica, no sé, puede costar ¿cuánto, Ramiro? 10, 20 millones de pesos. Un transformador nuevo. Sí, dependiendo de las capacidades, sí, correcto. Supongamos 10 millones de pesos y cuando después de 20 años de funcionamiento, ese transformador de 10 millones no vale 10, sino vale 1 o 500 mil millones o 500 mil pesos. Y resulta que en la tarifa hasta hace muy poco no lo cobraban como si siguiera costando 10 millones de pesos. Esto es inaudito. Esto es lo que tiene que ver con toda la política de privatización. Por aquí alguien me escribía que esto tiene que ver con la ley 142 de 1994. Tiene toda la razón, esa fue la ley, en toda esta oleada neoliberal, es como una prima hermana de la ley 100 de 1993, la ley 100 para salud y la ley 142 para servicios públicos. Por supuesto, esto hace que estos operadores, que estas empresas tengan unas ganancias exorbitantes y que la gente se empobrezca, la gente, los hogares se empobrecen y además nuestras empresas, que esto es muy grave, no son competitivas. ¿Cómo va a competir un empresario nuestro, un productor de calzado del Restrepo, cuando tiene que pagar costos de energía eléctrica que son muy superiores a los que pagan los productores en China? Por supuesto, esto tiene que ver con esa quiebra de la producción nacional, porque en medio de esta desventaja tan grande, a los neoliberales como a Duque o Juan Manuel Santos o Uribe o Gaviria o Pastrana o Samper, todos dicen no, que vengan las importaciones chinas y que tengan que competir en igual de condiciones que los producción colombiana, en igual de condiciones, pagando a los productores del Restrepo un precio mucho más elevado por la energía eléctrica. Es que, amigos y amigas, ahorita que tenemos la luz prendida, nosotros estamos pagando por esa luz más de lo que está pagando Donald Trump en este momento prendiendo las luces de la Casa Blanca. Así se los pongo, porque la tarifa en Bogotá es más cara que la tarifa en Washington, cuando allá la capacidad de pago de esos usuarios de los gringos es muy superior a la que tenemos aquí en Bogotá. Bueno, y Ramiro ahorita nos decía algo bien importante, nos explicaba que, o sea, nosotros como en cualquier servicio, uno que paga lo que le vale operar a esa empresa, lo que le cuesta comprar los equipos a esa empresa y una rentabilidad. Y aquí estamos pagando unas tasas de rentabilidad que son casi que de mafiosos, uno podría decir, o sea, que no tiene ninguna explicación. Esto, Ramiro, es uno de los grandes atropellos de este modelo y usted ha insistido mucho en la necesidad de bajar esa tasa de rentabilidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues realmente como el modelo, voy a resumirlo de una manera muy sencilla, pero digamos esas componentes como la transmisión y la distribución, e incluso más o menos similar la de pérdidas, no tan exacta, pero son inversiones que se hacen en infraestructura para poder prestar el servicio. Entonces esas inversiones, como toda inversión, se le da una dimensión de vida útil, un periodo de 25, 30, 40 años, en fin, y se le determina una tasa de rentabilidad, una tasa de descuento para garantizar que esas inversiones reconozcan esa tasa en la tarifa. Entonces, además de que es una especie de precio por cantidades, sumo todos los precios por todas las cantidades de activos y eso lo divido más o menos en la energía circula y eso determina los pesos por kilovatio hora de esa componente. Entonces, pues de hecho, si yo ya estoy reconociendo una tasa, el famoso WACC o el costo promedio ponderado de capital, que es una tasa de rentabilidad superior a lo del mercado, pues ya el costo anual equivalente o la tarifa que yo deduzco
pues ya va a ser superior que cualquiera de otro mercado en donde son el 8 o el 9%. También importante, como es un precio por una cantidad, entonces hay una cantidad de activos que yo los puedo sobrevalorar. Por ahí hace 2 o 3 años el Consejo de Competitividad hizo un estudio con Exim o alguien y parte de las conclusiones que encontraron eran que esas valoraciones de esos activos, que es lo que llaman unidades constructivas, en muchos casos estaban sobrevalorados un 56%. Entonces, pues eso equivale como a decir que yo pusiera el metro cuadrado de mi apartamento un 56% más caro, lo multiplico por más metros cuadrados, porque las cantidades, que en esto estamos hablando de unas cantidades gigantescas en donde las auditorías realmente son pobres, inexistentes prácticamente, porque es que el control y la supervisión que hay en estos prácticamente es nulo. Entonces, si yo tengo un precio alto y tengo unas cantidades también sobredimensionadas, pues todo ese ¡Fiesta! numerador va para arriba y afuera de eso a esa inversión le reconozco una tasa de rentabilidad superior. Y fuera de eso, si puedo vivir por un poquito de energía menos que la que realmente va, pues ya saben todos la matemática, el resultado que eso da. Eso pasa en los 3 componentes que reconocen más o menos ese modelo así tan sencillamente explicado. Bueno, el negocio socio de las privatizaciones de los servicios públicos, esto lo advirtieron personas como Jorge Enrique Robledo desde 1990. El senador Robledo, que incluso fue director de un periódico que se denominó El Usuario, advirtió que esto iba a ser una andanada de atropellos en contra de la gente, de aumento tarifarios y de mala calidad del servicio, y es precisamente lo que estamos viendo. Por eso es necesario comenzar a revisar ese modelo de manera inmediata. Rexfa Méndez también nos escribe, Ramiro, y nos dice, bueno, muy bien la explicación de la tarifa, pero bueno, ¿cuál es el pleito, el lío ahora con Enel y Codensa, que ha visto en medios de comunicación que hay unas demandas y un tribunal de arbitramiento? Vamos a explicar ahora esto, que es bien importante. A ver, también voy a hacer todo lo posible de ser igual de sencillo para explicar las cosas como lo hace Ramiro, y si de pronto no lo explico bien, Ramiro me puede complementar. ¿Qué es lo que pasa con este lío de Enel y Codensa? Enel y Codensa es una empresa, Enel Codensa es una empresa en donde la empresa Energía de Bogotá, que es una empresa pública, es dueña del 52% de las acciones de Enel Codensa. O sea, Bogotá, nosotros todos somos los socios mayoritarios de Enel Codensa. Y tiene un socio que es una multinacional italiana que se llama Enel. Enel tiene más o menos el 48% de las acciones, es un accionista minoritario. Pero cuando en 1997 inició la privatización de la empresa Energía de Bogotá y se creó Codensa con esta composición, 52% acciones del distrito, para ponerlo de alguna forma, y 48% acciones de la multinacional, hicieron una cosa que a mí no me cabe en la cabeza. Acordaron que a pesar de que la multinacional, el socio privado, tiene la minoría de las acciones, es un socio minoritario, que a pesar de eso, Enel Codensa tiene el control administrativo de la empresa. O sea, nosotros, la ciudad, la empresa Energía de Bogotá es la accionista mayoritario, pero el control administrativo es del socio minoritario. Entonces es como si Ramiro y yo pusiéramos un negocio, una tienda, y yo pongo el 52% del capital. La tienda vale 1.000.000 de pesos montarla y yo pongo 520.000. Ramiro pone 480.000 y yo, que soy el socio mayoritario, le digo a Ramiro, no, usted maneje la tienda, usted tiene todo el control administrativo y hágale. Entonces eso es inaudito, y eso le ha permitido a Enel, en este momento la multinacional italiana, antes era una multinacional española que se llamaba Endesa, pero en este momento es Enel, pues Enel hace más o menos lo que se le da la gana porque tiene el control administrativo, pone los gerentes, los presidentes, las vicepresidencias, define absolutamente todo, y en este momento se está presentando un pleito entre las decisiones que está tomando Enel y los intereses de la ciudad y del Grupo Energía de Bogotá. ¿En qué consiste ese pleito, Ramiro? Bueno, básicamente ahí lo que ocurre es que ese acuerdo de capitalización
de 51,49, cediendo un 17% como acciones preferenciales, que significan que son acciones que no tienen voto. Entonces, por eso el minoritario queda mandando. Estaba soportado en un acuerdo marco de accionistas. Tenía una serie de condiciones. Y hoy en día, entre otras, era que era un matrimonio indisoluble. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquiera de las actividades del negocio, tanto de distribución, comercialización, como de generación, porque estamos hablando de Codensa y de Engesa, todos los negocios en Colombia iban con ese matrimonio indisoluble de la mano. Y parece ser que ese acuerdo marco de accionistas y otros detalles como la distribución de utilidades, que se suponía era, allí establecían que las utilidades se repartían totalmente y ahora no se reparten sino como el 30%, entiendo. Entonces digamos que ese incumplimiento del acuerdo marco de accionistas es lo que ha llevado a esa pelea tan fuerte que hay en ese matrimonio, por simplemente no respetar los pactos que fundamentaban esos privilegios que se cedieron. Bueno, y otra parte del pleito que tiene que ver con los atropellos de Enel es que no están repartiendo todos los dividendos y eso pues le está quitando ingresos a la ciudad. Yo les quiero dar una cifra, Ramiro. Estuve revisando el último informe de Codensa de cuáles fueron sus resultados en el año 2019. ¿Sabe a cuánto ascendieron las utilidades netas, la plata pulpita de Codensa en el año 2019? A más o menos 800.000 millones. 800.000 millones por ahí. Casi un billoncito de utilidades netas, o sea, después de descontar costos, impuestos, todo, 800.000 millones de utilidades para Enel Codensa, plata pues que sale del sufrimiento, del esfuerzo que se hace con sudor y sangre por parte, en buena parte de los usuarios para pagar esas carísimas tarifas de energía eléctrica. Bueno, ya vamos terminando, bueno, pero quiero también mostrarles un video muy rápidamente de Marta Ramírez, que nos envió un video desde la localidad de Fontibón, también con una denuncia muy puntual. Por favor, mostremos el video de Marta Ramírez. Buenas tardes, soy Marta Ramírez. Estoy colocando una denuncia porque es que el recibo de la energía me llegó muy costoso. El mes pasado me llegó de 78.130 pesos. Y este mes me llegó muy caro. Este mes me llegó por 132.710 pesos. Entonces, yo pienso que no justifica esa energía tan costosa. Muchísimas gracias y que nos bendiga. Bueno, y finalmente hablemos de esto rápidamente, Ramiro. Nos preguntan, bueno, han anunciado unas medidas para diferir el pago. Esas son medidas planteadas tanto por el gobierno de Iván Duque como por Codensa, por Enel Codensa. ¿Qué es lo que están planteando? Que los usuarios se comuniquen con Codensa para llegar a un acuerdo para que en estos 2 meses no tengan que pagar la tarifa de energía, pero se las van a cobrando por pedacitos cada mes en los próximos meses. Dependiendo del estrato, si usted es estrato 1, 2 o 3, se los cobran en 36 meses y si es estrato 3 y 4... No estoy escuchando. Y si es estrato 3 y 4, se lo cobran en otro, tiene otro tiempo para poder pagar. Esto pues genera varios problemas. Uno, que aquí el problema no es, o sea, no, el problema del pago de los servicios públicos, además esenciales como la energía eléctrica, no se resuelve con créditos, porque resulta que lo que está planteando en el Codensa es un crédito en donde se le difiere a uno el pago de los servicios públicos y bueno, no se ha detallado bien, sobre todo en lo que tiene que ver con estratos 3 y 4 y 5 y 6, cuáles serían los intereses que se cobraría por parte de Codensa cuando las personas prefieran hacer ese pago a través de cuotas durante los próximos meses. Pero hay otro lío y es que nadie contesta en Codensa, se han presentado varias quejas, nos han llegado que las líneas de atención no funcionan ni para hacer reclamos ni para plantear esta posibilidad de hacer este acuerdo de pagos para diferir el pago. Y en medio de esta emergencia, porque es que ¿cuál es el problema? Lo que plantea la solución de Duque de Enel es no pague hoy, pero pague después.
y es que resulta que después, incluso cuando se levante la cuarentena, pues la gente, la inmensa mayoría de las personas todavía van a quedar sin plata, porque reactivarse para que vuelvan a tener cierta liquidez para poder sufragar estos costos, pues va a ser un problema bien difícil. Eso se va a demorar bastante tiempo. Entonces, cuando uno le dicen, no paguen estos 2 meses, pero a partir del tercer mes comience a pagar, pues eso también genera muchas complicaciones y no es una solución definitiva. Duque lo que ha planteado además, y esto es bien ridículo, es decirle a las entidades territoriales, a las alcaldías, a las administraciones distritales, pues si ustedes quieren, paguen ustedes las facturas. O sea, le está diciendo a la alcaldía de Bogotá, pague usted la factura de Enel Codensa. Bueno, y aquí yo me pregunto, ¿acaso el presupuesto de Bogotá, que es muy limitado y que es mucho menor al presupuesto de la nación, sí alcanza para pagar eso? Es que hoy con el presupuesto de Bogotá se tiene que pagar los mercados, las transferencias monetarias, bueno, toda una serie de gastos. Que Duque le diga hoy a Claudia López y a los otros mandatarios locales, ustedes asumen las facturas, eso es casi que ridículo. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es el gobierno nacional, que tiene la chequera más grande, el presupuesto más grande, que puede acudir a fuentes extraordinarias de financiación, como lo ha planteado el senador Robledo, como utilizar una parte de las reservas que tenemos en el extranjero o utilizar un mecanismo como la emisión por parte del Banco de la República, pues que quien tiene estas capacidades asuma esos pagos, que no los asuma, que no los tengan que asumir las entidades territoriales. Es que no hablemos de Bogotá, otras ciudades más pequeñas o medianas, es imposible que puedan asumir con sus escasos presupuestos esto. Duque no puede seguir siendo así de cicatero, pegado a la ortodoxia neoliberal. Tiene que asumir ese pago en el gobierno nacional y lo puede asumir tomando otras medidas como reducir la tasa de rentabilidad que nos está cobrando Codensa y que Ramiro ya explicó que es muy caro. Bueno, ya estamos entonces terminando. Les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron. Creo que tuvimos un problema de señal con Ramiro y no se alcanzó y se le cayó la señal, pero de todas formas, Ramiro, muchas gracias por haber participado en el programa. Creo que las explicaciones fueron muy sencillas, muy ajustadas. Ahí ya llegó otra vez Ramiro. Ramiro, ya me estaba despidiendo y le estaba agradeciendo por sus explicaciones. A Ramiro también lo pueden contactar, es una persona que incluso está muy dispuesta de ir a los barrios a hacer conferencias sobre esto cuando pues por supuesto se levante la cuarentena, pero es una persona a la que podemos acceder con mucha facilidad para que nos explique esto. Ojalá esto nos permita entender mejor, comprender mejor todas las consecuencias negativas de las privatizaciones. Solo favorece a los monopolios privados y sobre todo esos monopolios manejados por capital extranjero en perjuicio de los intereses y las necesidades del país. Por eso, mi agradecimiento a Ramiro, a todos ustedes que se conectaron a esta transmisión. Recuerden, me siguen escribiendo que qué se hace. Recuerden, en mi página de internet o si me escriben a mis redes sociales, les podemos hacer llegar un formato, 2 tipos de formatos de derecho de petición para iniciar a hacer el reclamo. Un formato es para aquellos propietarios de establecimientos comerciales o de establecimientos industriales de negocios a quienes en el Codensa les viene cobrando la tarifa de energía como si siguieran consumiendo a pesar de que esos establecimientos están cerrados. Ahí hay un formato de ese derecho de petición. Y otro formato es para las personas en cuyas tarifas de energía se les ha aumentado el costo unitario, el costo del kilovatio hora. Yo también apenas arranquen los debates presenciales en el Consejo, voy a hacer un debate sobre estos atropellos. Lo que los neoliberales nos mostraban como el gran ejemplo de la privatización, que fue el de la empresa de energía de Bogotá, pues vean que no, ese también generó consecuencias muy negativas. Ramiro, que veo que se alcanzó a conectar otra vez, muchas gracias. Aprovecho pues para despedirnos, para agradecerle por todas sus explicaciones. Bueno, gracias a todos, espero que hayan entendido, fui demasiado simple, pero la intención era que llegara a todos los niveles la explicación y cualquier apoyo que necesiten con mucho gusto. Bueno, y vamos a cerrar con un último video de Leoncio Ramírez, de la localidad de Kennedy, que también denuncia una variación, un atropello en el aumento del costo del kilovatio hora. Vamos con Leoncio Ramírez, con el video de Leoncio Ramírez. Yo me despido desde ya. Muchas gracias por conectarse y recuerden escribirnos y seguir compartiendo este Facebook Live. Mil gracias. Muy buenas noches. Este es un video que hago para denunciar públicamente el cobro de la energía que está llegando a mi predio. Aquí tengo las facturas de enero, febrero, marzo y marzo-abril. Me doy cuenta que entre estos meses ha subido un 6% el kilovatio.
en dinero. Y el último mes, que es este que está pendiente, subió un 36% el consumo. Yo tengo los mismos electrodomésticos y los uso convencionalmente, no los estoy esforzando, no, estoy consumiendo lo mismo y me está llegando la factura por un valor de 107.480 pesos, ¿sí? Como vemos el consumo de los meses anteriores, yo estoy pagando en promedio 67.000 a 73.000 pesos máximo, ¿no? Aquí podemos ver. Bueno, perfecto. Muchas gracias de nuevo por conectarse. La próxima semana vamos a tener otro programa, un Facebook Live. Recuerden, tareas, este 1 de mayo vamos a conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Lástima, no vamos a poder salir a la movilización tradicional que se hace, pero bueno, los invito a que desde nuestras casas publiquemos videos, porque hoy hay más razones para protestar en la medida en que Duque está aprovechando la crisis para adelantar y meternos el paquetazo neoliberal de Duque y la OCDE. Buenas noches, muchas gracias por haberse conectado.